Tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla y escuchan con bien mi audio? Buenos días, sí se le ve y sí se escucha bien. Muy amable. ¿Qué tal, jóvenes? Un gusto para mí Buenos días. saludar. Buenos días. ¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto para mí saludarles en esta mañana y pues darles la bienvenida a este nuevo periodo académico, entre comillas, porque ya llevamos 3 semanas. Pero como tal, esta es nuestra primera clase de laboratorio que tenemos. Es un gusto para mí poderles servir en lo que va a ser este laboratorio virtual de física general 2. Como tal, ya me había comunicado antes con ustedes mediante su correo institucional. Mi nombre es Óscar Alcántara, yo soy pasante de la carrera de física en una CU, ya próximo a egresar, y este periodo pues se me otorgó lo que es el laboratorio virtual de física general 2. Más que todo, los laboratorios que estoy impartiendo este periodo solo es 200, es el único laboratorio que me asignó. Y como tal, se me asignó esta sección de laboratorio del día hoy, miércoles a las 9 de la mañana. Bien, como tal, ya les había informado anteriormente por el por el correo institucional que íbamos a trabajar mediante el campo virtual y que las sesiones sincrónicas iban a ser por este medio como tal. Bien, como tal, yo creo que han de haber referencias mías en lo que es este laboratorio. Ya llevo un tiempito dándolo, como creo que más de un año. No sé tampoco si alguno de aquí presente ya fue mi alumno en Física 100 o espero no sea el caso que exista algún repitente y haya sido alumno mío anteriormente. Pues bien. Si en dado caso, pues ya esta es la primera vez que llevan el laboratorio virtual de física general 2, que están cursando por primera vez 200, pues la dinámica aquí es un tanto diferente a lo que ustedes vieron en física 100. Cambia un poco la dinámica, la forma en que vamos a realizar el laboratorio. Los cálculos también vienen a cambiar, pero no es nada complicado, ya lo vamos a ir viendo. Primeramente voy a dar una introducción, más que todo para dejar algunos puntos claros con respecto a la forma en que vamos a trabajar en el laboratorio, cuál es la metodología que se va a emplear, fechas de las prácticas, cómo se van a realizar las pruebas de laboratorio y las entregas de los reportes. Es lo que voy a comentar a continuación. Ya después vamos a entrar de lleno con la primera práctica laboratorio. Pues bien, espero que todos los que están aquí presentes estén matriculados ya en el campus virtual. Como tal, este va a ser el espacio mediante el cual nosotros vamos a estar desarrollando lo que son las actividades correspondientes al laboratorio. En este caso, pues, este medio es el que se va a emplear para poder subir lo que son toda la documentación necesaria para que ustedes puedan desarrollar la práctica de laboratorio. También va a ser el medio mediante el cual vamos a realizar las pruebas de laboratorio y donde ustedes van a subir sus reportes de laboratorio. Entonces, este es el principal espacio donde nosotros vamos a estar desarrollando las actividades de laboratorio como tal. Bien, para las clases sincrónicas vamos a estar utilizando este medio de Microsoft Teams. No sé cómo les aparece a ustedes en su correo institucional. Siempre suele llegar una invitación. Si en algún caso no ven un correo de invitación a Microsoft Teams, revisen siempre la bandeja de correo no deseado o spam en su correo institucional. Hay veces que caen ahí las notificaciones de que va a haber una reunión. Si no, yo los invito a que ustedes descarguen esta aplicación, ya sea en su móvil o en su computadora, que es la aplicación de Microsoft Teams, para que estén pendientes con respecto a las prácticas de laboratorio. Aquí siempre les va a aparecer en el grupo de laboratorio, que es este que está aquí, va a aparecer pues este tipo de anuncio o que hay una reunión programada como tal. Bien, entonces otro punto importante acerca de esto es el hecho de que en estas sesiones sincrónicas de laboratorio, al igual que en sus clases, es obligatoria la asistencia. Esto más que todo por órdenes del coordinador de laboratorio en conjunto con el coordinador de la clase, el licenciado Marlon Interiano, los cuales nos obligan a que llevemos un registro de la asistencia al laboratorio. Entonces, la asistencia como tal empieza a contar desde el día de hoy, desde la primera práctica, por eso con antelación me comuniqué con ustedes, les envié toda la información referente y los matriculé tanto en el campus como en Microsoft Teams para que no tuvieran algún inconveniente en asistir el día de hoy.
igual se dio con antelación por si alguien de aquí presente tenía algún tipo de examen programado, digamos que salieran a las 10 de la mañana, digamos, tienen una clase a las 8, salían a las 10 del examen, se les presentó algún inconveniente familiar o algún, por decirlo así, alguna causa de fuerza mayor por el cual no pudieran asistir al laboratorio, me notificaran con el tiempo debido, porque el hecho de que no asistan al laboratorio, eso lo que provoca es que ustedes no tengan derecho a entregar ese reporte de laboratorio. Lo comento. Microsoft Teams a mí me brinda un documento en Excel donde me registra el momento de entrada y salida de los participantes. Me lleva un control de la asistencia como tal al laboratorio. Si bien pues no es obligatorio que ustedes participen, no es que eh, se les va a estar obligando a encender cámara o participar, pero con tal de ver su asistencia ahí es más que suficiente. Entonces comento esto para que lo tengan en cuenta. Si en algún momento ustedes no pueden asistir, me lo hacen saber, ya sea a mi correo, el institucional que está aquí, ya sea mediante la plataforma del campus virtual, la plataforma de Microsoft Teams y o el grupo de Telegram, que a esto me voy a referir. En este caso, pues tenemos cuatro medios mediante los cuales nos podemos comunicar. Está el campo virtual, Microsoft Teams, el correo institucional y el grupo de Telegram. En este caso, pues el grupo de Telegram los creé por el hecho de que ustedes van a tener que trabajar en equipos para el laboratorio y como tal, pues lo hice de esta manera para que así ustedes puedan irse ya comunicando con sus compañeros de equipo. Desde el viernes pasado envié un correo diciéndoles que ya están los grupos creados de laboratorio. En este caso, pues esta sección es bastante pequeña, no sé si se percataron, apenas solo son 10 alumnos, por lo tanto hice dos grupos, uno de 5 y uno de 5 para quedar completo, porque si hacía uno de 3 o 4 pues siempre iba a quedar alguien ahí sobrando, entonces mejor los dejé dos grupos de 5. Entonces, en este caso yo los invito, si todavía no se han unido, a que se agreguen al grupo de Telegram de la clase, pues. En este caso, pues, la sección 0903, 9, la hora de la mañana, y 03 indica el tercer día de la semana, que sería el día miércoles. Los invito para que de esa manera, solo termina la sesión sincrónica, ustedes se pongan ya en comunicación con sus compañeros de grupo para que puedan empezar la redacción del informe de laboratorio. Y en este caso, pues siento que es un medio un poco más rápido para hacerme cualquier consulta hacia mi persona. Si ustedes tienen una interrogante o algo, me lo pueden hacer saber ahí de forma inmediata. Ya si situaciones de excusas o reposición de alguna prueba o un reporte bajo causa justificada, pues lo hacen mediante el correo. Pero cualquier duda rápida que ustedes tengan, pues ahí está el canal de Telegram mediante el cual ustedes pueden comunicar conmigo. Lo único que yo solicito solo es que ustedes coloquen un nombre de usuario, al menos, o cuando ustedes se dirijan a mí en el Telegram, al menos indicar este, quién me está escribiendo. Mi nombre es Josué, soy de la sección del día miércoles a las 9 de la mañana, para que yo esté enterado para, para que yo esté enterado de quién me está escribiendo como tal. Bien, entonces en el campo virtual hay otros espacios que voy a comentar. Foro aviso, pues no es necesario. Un foro de presentación de estudiantes, completamente opcional. Si ustedes gustan, pues pueden realizarlo. Simplemente era por el hecho de que tenía curiosidad de saber qué carrera estudiaban o si tenía algún tipo de, por decirlo así, compañero de física, más que todo para poderlo guiar en la carrera. Más que todo por eso lo hago, para poder identificar a los estudiantes de física ya para irlos preparando para su primer curso formal de introducción, que es el próximo periodo. Entonces, más que todo ese fue el hecho de crear un foro de presentación de estudiantes. También tenemos dos enlaces aquí. Uno es una lista de reproducción de las sesiones sincrónicas de laboratorio. Aquí ustedes van a poder encontrar la grabación correspondiente a la práctica de laboratorio. Digamos, en algún dado caso ustedes no pudieron ingresar, entonces ustedes ya pueden ver las grabaciones. En este caso, pues ya tengo dos videos adjuntos. Uno es para que ustedes aprendan a realizar su plantilla de cálculos. Esto nos va a servir a lo largo de todo el periodo. Si ustedes aprenden a hacer su plantilla de cálculos desde ahorita, pues los cálculos no se les van a complicar. Este es un video un tanto largo, una hora, bueno, sumémosle una hora 20 minutos, pero no es tan largo por el hecho de que
es complicado, sino por el hecho de ir explicando las cuestiones estéticas, que es esto que tengo aquí en pantalla, esta plantilla que está aquí, ir explicando cómo colocar este tipo de símbolos, que es ahí donde se me fue el tiempo, pero realmente adelante en el video las partes donde explico cómo introducir las fórmulas y cómo realizar los cálculos. Como les menciono, esta plantilla que tenemos aquí en pantalla, que es la que enseño en el video, aquí había un error el periodo pasado en la guía, lo corrigieron ya. Aquí ya lo van a haber corregido, es que falta un cuadrado aquí. Bien, entonces esto que yo tengo en pantalla es lo que les voy a enseñar a que ustedes realicen, por el hecho de que simplemente ustedes después en las siguientes prácticas solo van a editar los valores de X y el valor de la pendiente y listo. Ya van a tener su plantilla para poder trabajar durante todo el periodo, al igual que su propio gráfico, que se lo va a generar automáticamente, y un gráfico de discrepancia si se lo pidiera. Entonces, este es el video, aquí están los dos videos, uno para hacer un gráfico de discrepancia y el otro para hacer una plantilla de regresión lineal. Bien, tenemos el otro enlace que son los grupos de trabajo de laboratorio. En este caso, si ustedes acceden a este documento de Google, pues antes de continuar, simplemente quería colocar esto en pantalla. Este es el listado oficial que a mí me compartió la página del registro. En este caso, pues, esta es la información que a mí se me hizo llegar acerca del número de cuenta y nombre como tal. Entonces, tomen una captura de esto. Cualquier error que exista aquí con su información, ya sea con su nombre o su número de cuenta, por favor hacérmelo saber para así al final del periodo, cuando ya esté subiendo, juntando sus notas, no vaya a haber algún error, ya sea en su nombre o en su número de cuenta como tal. O que estén todos presentes o les ha llegado el correo de invitación, son 10, hay 7 conectados, faltan 3. Entonces, como tal, esto de aquí. Bien, entonces, continuando, ya están los grupos de laboratorio creados. Aquí los van a poder ver ustedes. Solo son dos grupos, como comentaba. Un grupo número uno y grupo número 2. No sé si les permite editar el documento para que vean anexado su número de cuenta, pero aquí está. Como tal, desde el día de hoy, pues ya en el grupo de Telegram, ya veo que todos están eh, dentro del grupo de Telegram. Entonces, como tal, pueden ir ya comunicándose con sus si hay alguien aquí presente. Por decir así, yo sé que cuando matriculan estos laboratorios, los matriculan siempre con algún amigo, algún compañero, alguien conocido con el cual ustedes ya han trabajado previamente. Entonces, digamos, Meili ya había trabajado con Kevin y Julia, entonces ella me dice que la coloca en el grupo número 2, entonces yo hago una corrección en los equipos de trabajo porque ella ya había trabajado con estos dos compañeros previamente. Si hay alguien aquí presente, ¿cómo decirlo? Que ya ha trabajado con otro compañero, matriculó el laboratorio con esa persona y necesita que corrija el grupo, pues me lo puede hacer saber. Yo edito el grupo hoy para que así ustedes puedan empezar a trabajar con sus compañeros de equipo. ¿Hay alguien aquí presente que desea que le edite el equipo de trabajo? De mi parte, no. Bien, entonces, continuando, pues lo único que yo les pido, jóvenes, el hecho de que ustedes van a trabajar en grupos en los laboratorios, pues solo cumplir más que todo con esa responsabilidad, tener esa madurez y compromiso al momento de trabajar en equipo. En el caso más que todo de si a ustedes les toca redactar una parte del reporte, ustedes lo hagan con su debido tiempo, que notifique si en dado caso ustedes no pudieron redactar esa parte del reporte, lo hagan saber, dicen, no pude redactar esta parte del reporte por este y este motivo, pero que se lo hagan saber con tiempo a sus compañeros. No es que toca la entrega hoy a las 12 de la noche y el compañero que le tocaba realizar conclusiones y análisis de resultados notifica a las 11 de la noche que no pudo hacer su parte porque debido a su carga académica, un problema familiar, no pudo realizarlo. Pero como les digo, no cuesta nada enviar un mensaje, comunicarse con su grupo. Miren,
sucedió esto, me apreté mucho en mis clases, mi carga o mi peso académico de este periodo me exigió más de lo que yo pude brindarle, en este caso el tiempo. Entonces, notifíquenlo, tengan esa madurez, esa responsabilidad de su parte, de poder decirle, mire compañero, no pude trabajar en esta práctica, pero yo con gusto, este, trabajo la siguiente práctica, esta parte, me comprometo. Entonces, eso, y si se retiran de la clase, también notificarlo a sus compañeros, porque puede que ustedes le digan, compañero, haga los cálculos, está bien, y a los 2 o 3 días usted se retira de la clase, no notificó y el compañero se quedó esperando esa parte. Entonces, por favor, es lo único que yo les pido, ese compromiso al trabajar en grupos de laboratorio. Y recuerden, solamente una sola persona del grupo eh, va a subir el reporte de laboratorio a la plataforma. Entonces ahí ustedes designan quién va a ser el encargado del equipo de subir como tal el reporte. Yo lo que sugiero, como pueden ver, este es un documento de Google en línea, un documento de Word. En este caso, pues ustedes podrían perfectamente trabajar un documento de Word en línea y poder compartirle el enlace a sus compañeros, porque igual la redacción no es obligatoria que sea a mano. Ustedes se les brinda la facilidad de que pueden trabajar perfectamente en un documento de Word. Ustedes pueden venir, abrir una hoja de Word, hacer la portada, el desarrollo. Si quieren hacer las expresiones, pues pueden utilizar esta opción de aquí que se llama ecuaciones. Aquí, miren, para que ustedes puedan plantear los cálculos, tal y como este documento que les traigo preparado aquí, que es para ejemplificarles los cálculos, miren. Entonces, esto ustedes lo pueden trabajar aquí en un documento de Word y lo pueden compartir mediante este enlace, lo pueden subir aquí a la nube y compartir. O complicado que el que sube el laboratorio, el reporte, le envían las partes del reporte y él tiene que estarlas uniendo. Entonces, esta es una forma más fácil y sencilla de trabajar. Solo comparten el enlace con sus compañeros y ya él puede empezar a editar el documento de Word. Una idea ahí. De igual forma, si le gustó trabajar con Pandoc de Física 100, pueden entregarme el report tranquilamente en Pandoc. Pueden trabajar en LaTeX también si gustan. Y pues si trabajan a mano, al menos lo único que yo pido es el hecho de que sea visible como tal. Como he dicho, se pueda observar, sea legible más que todo la letra cuando ustedes escaneen el documento. Bien, entonces, lo que tenía que decir, aquí hay una carpeta de recursos didácticos, la cual espero ustedes vean. Yo sé que es bastante contenido, un poco sobrecargado, que ustedes recuerden, digamos en este caso, cómo realizar una regresión lineal sin intersecto. Aquí un video realizado por la ex instructora Carmen Amanda Girón, la cual da un repaso rápido de cómo hacer uso de las fórmulas para una regresión lineal sin intersecto. En este caso yo les sugiero que ustedes vean este video porque esto que está aquí es la metodología que vamos a estar empleando a lo largo del periodo. Esta es la metodología que se va a estar usando. Todos los cálculos que realicemos, exceptuando la práctica número 3, se van a realizar mediante esta práctica mediante este tipo de metodología. Esto es lo que vamos a estar realizando. Entonces yo les sugiero que vean el video para que ustedes recuerden qué es lo que conlleva un ajuste lineal, cómo se deben que realizar los cálculos. En este caso, estas ecuaciones que están aquí son las que ustedes van a tener que aprender a utilizar. De igual forma, en el video que yo les subí, explico cómo ir realizando paso a paso, pues, cada uno de esos cálculos aquí, ¿verdad? Cómo utilizar, cómo obtener la pendiente, su incertidumbre, sigma y. Entonces, todo esto lo explico también en detalle en el video, pero no está de más que ustedes vean este video. Solo que en este caso, aquí ya les brindan el valor de X y Y. En nuestro caso, ustedes van a tener que calcular quién es X y quién es Y en base a los datos experimentales que se les van a brindar. Esto es lo que yo les comento que va a cambiar en cada práctica de laboratorio. X y Y van a ser completamente diferentes. Es lo único que va a variar. Estas tres fórmulas que están aquí son universales, se van a mantener para todas las prácticas de laboratorio
y lo único que va a variar son los valores de X y Y. Entonces comento esto para que sepan que si hacen esta plantilla, ustedes la pueden editar. Ustedes pueden editar los valores de X y Y y así obtener un nuevo valor dependiente y incertidumbre correspondientemente. Hay otro video más que es importante que ustedes recuerden, no sé hace cuánto llevaron Física General 100, pero en este caso, pues este video realizado por el físico Roger Raudales, licenciado de la facultad, en el cual explica la primera práctica de laboratorio. Ustedes recuerden que la primera práctica de Física 100 es una práctica en la cual no se realizan cálculos, es una práctica introductoria a las metodologías que ustedes van a estar utilizando en el laboratorio como tal. Bien, en este caso, pues yo les sugiero que vean este video. De igual forma, aquí, dentro de la plataforma El Campus Virtual, tengo subido estos dos documentos, aquí, dice recursos didácticos, en el cual está esto que se llama presentación errores, que es este documento, el cual se utiliza en Física General 100, ahí se los comparto, que es esto que está acá, en el cual, más que todo, sugiero vean el video, más que todo conceptos que es necesario repasar, como los que son los tipos de incertidumbre, por error instrumental, por error personal, por elección de método, el modelo general para escribir una medida, que es el valor central más menos incertidumbre, con sus unidades correspondientes, volver a repasar más que todo cuando hablamos de mediciones indirectas. El caso de la práctica de hoy vamos a tener una medición indirecta y más que todo, lo más importante que yo quiero que ustedes recuerden es esto de aquí, que es cómo ustedes van a realizar la presentación de resultados. O sea, esto que está aquí, que es la presentación de sus resultados, donde X representa la variable que ustedes van a presentar, valga la redundancia. En este caso, para nosotros va a ser la gravedad. Entonces, ¿cómo ustedes deben escribir esto correspondientemente? En este caso, pues, esta es la convención que hemos venido utilizando desde Física 100 y se va a seguir manteniendo aquí en Física General 2. Esto es necesario que ustedes lo recuerden y más que todo, que repasen esto que está aquí. Análisis e interpretación de resultados. ¿Cuáles eran esas herramientas para analizar los resultados? Esto es sumamente importante que lo recuerden. Aquí pues en el video pueden leer este documento que está aquí, que les resultaría un poquito más rápido que ver el video completo, pero yo les sugiero que vean, dado que aquí el profesor Roger hace varios ejemplos, miren aquí, de cómo usar el redondeo, cómo expresar las mediciones. Esto va a ser muy importante porque en la práctica número 3 más que todo, las respuestas que ustedes le van a dar van a ser de este tipo. Entonces, como pueden ver, son bastantes puntos decimales, entonces va a ser necesario utilizar lo que es la notación científica. Sugiero solo vean los ejemplos, repasen la interpretación. Miren aquí un ejemplo de cómo calcular la media, que esto lo vamos a ver el día de hoy, cómo calcular la desviación estándar de la media. Entonces todo esto va a ser importante que ustedes repasen y más que todo esta parte del final, que son las herramientas de discusión y análisis de resultados. Por último, ya para poder ir cerrando lo de la práctica, recuerden todo esto está disponible ya en el aula virtual, es este documento que se llama Pautas para la elaboración de informes de laboratorio. En este caso, pues, en Física 100 se le brindaban dos documentos, uno que era una guía y otro que era un documento de lineamientos. En este caso, pues, unos lineamientos bien detallados donde ustedes les indicaban el peso, o sea, la ponderación como tal del reporte. Y además de eso, se les brindaba como tal em, una pequeña explicación de cómo redactar ese apartado. Entonces, yo les sugiero que ustedes revisen este documento de pautas para elaboración de informes de laboratorio para recordar, pues, cómo debería que redactarse una portada o carátula en el informe de laboratorio, eh, qué debía redactarse en este caso, digamos, si les pide una introducción, qué es lo de que debe ir expuesto en una introducción. Lo más importante es que no cometan el error de, en una introducción, sobrecargarla de contenido. Como tal, en el informe o el cuerpo del reporte de laboratorio, ya contamos con un apartado que se llama marco teórico, donde se redacta
con mayor libertad lo que es la información correspondiente, todo lo que va relacionado con el reporte de laboratorio. En este caso, pues la introducción, simplemente se le brinda al lector un pequeño prefacio teórico para que él pueda eh, comprender más que todo sobre qué va el experimento. Digamos, siguiendo una orden, un orden para poder redactar la introducción, digamos un pequeño prefacio teórico, un párrafo, seguidamente de un párrafo en el cual se explica de forma breve y clara el problema que dio origen al experimento y por último concluir la forma en que ustedes planean resolver ese reporte. En nuestro caso, para la práctica del día de hoy, el problema surge al tratar de calcular la aceleración gravitacional en una ACU. ¿Cómo lo planteamos resolver? Mediante la teoría del péndulo simple. Entonces, de esa forma. Marco teórico, pues objetivos, solo lo voy a dejar anotado aquí, para los reportes, dado que no lo indica, redactar mínimo 3 objetivos. Tiene que redactar mínimo 3 objetivos en cada uno de los reportes que ustedes desarrollen. En este caso, pues pueden utilizar de base los objetivos que ya vienen planteados en la guía de laboratorio. Pueden utilizarlos para redactar sus propios, en este caso, sus propios objetivos. Marco teórico, en este caso, pues es un marco teórico guiado, ya lo vamos a ver. Ya aparece con una serie de interrogantes que ustedes van a tener que dar respuesta. El procedimiento experimental no es necesario redactarlo, al igual que equipos y materiales. La tabla o hoja de datos para todas las prácticas, a ustedes se les va a brindar un documento, como el que tengo aquí en pantalla, donde ya vienen el set de datos correspondientes para cada equipo de laboratorio. Procesamiento de datos experimentales, aquí comentarles algo y es muy importante que lo tengan en cuenta. A ustedes se les va a permitir realizar sus cálculos mediante una plantilla de Excel para la facilidad que representa. En este caso, pues si ustedes gustan, solo en el reporte de laboratorio, ustedes pueden presentar como una tabla donde vengan expuestos ya todos sus resultados. En este caso, una tabla, permítame, creo que aquí en la guía, una tabla, digamos, de este tipo, ¿no? Donde expongan sus resultados y puedan presentar ya directamente cuáles son los resultados de la pendiente, incertidumbre y ecuación de ajuste. Pero, dado que a ustedes se les permite realizar los cálculos mediante una plantilla de Excel, es obligatorio que ustedes, y recuerden, ¿no?, adjunten junto a su reporte en formato PDF su hoja de cálculo en Excel. Si ustedes realizan sus cálculos mediante Excel, digamos, si ustedes quieren realizar, adjuntan su archivo la extensión de Python.py, pueden insertar un documento de C++, si lo quieren hacer los cálculos mediante C++, mediante Octave, mediante Wolfram, tienen esa libertad. Lo único que se los solicita a ustedes es la justificación de ese programa que ustedes realizaron. Igual, ustedes pueden utilizar hasta R en el estudio para poder realizar sus cálculos, pero como les menciono, necesario siempre la justificación. Entonces recuerden, si hacen sus cálculos en Excel, me suben la plantilla de cálculos al campus más su reporte de laboratorio. Eso para el procesamiento de datos experimentales. Discusión, análisis de resultados, ahí se les va a indicar en la guía qué es lo que ustedes tienen que realizar. De igual forma, los invito a que repasen esto de la primera práctica. Bueno, de- del documento que se les compartió de la primera práctica de física 100, que es la introducción a errores experimentales. Esto que está aquí. Bien, entonces, conclusiones, de esto vamos a hablar más adelante. Entonces, esto es todas las generalidades que yo quería comentarles. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la práctica del día de hoy. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que comenté? Con respecto a la entrega del reporte, cómo van a realizar los cálculos. ¿Alguna duda o consulta, jóvenes?
Bien, entonces continuando, a ustedes en el campus ya debería que aparecerles esta carpeta activa, donde vamos a tener lo que es un video instructivo, un set de datos de las mediciones que es correspondiente a cada equipo de laboratorio. En este caso, pues, para poder corroborar que ustedes no cometan plagio o lo copien de otro grupo, cada equipo le viene su correspondiente set de datos de mediciones como tal. Entonces, muy importante, esto que se encuentra aquí. Bien, el video instructivo vamos a hablar un poco más en detalle adelante. Tenemos pues la guía de laboratorio que ustedes pueden ya descargar, la ponderación de los lineamientos y la presentación de la práctica como tal. Bien, entonces en este caso, antes de dar inicio a la práctica, yo siempre inicio, perdón, se me había olvidado comentarles algo antes de todo, antes de proseguir, se me había pasado por alto esto. Esto lo voy a estar subiendo al campus virtual para que no se les vaya a olvidar, que es el nombre de las prácticas. Como pueden ver, son 6 prácticas que vamos a realizar. Real, entre comillas, si ustedes preguntan qué es de modalidad real, no es que vamos a asistir de forma presencial, sino el hecho de que en la segunda práctica de Física General 100 se trabajaba mediante un video en el cual se trataba de replicar la experiencia de un laboratorio de forma presencial. Lastimosamente la pandemia pues nos ha aislado de este tipo de experiencias. Entonces aquí montaje real, modalidad real, en este sentido por el hecho de que vamos a trabajar mediante unos videos explicativos en el cual ustedes van a poder ver cómo se realiza el diseño experimental, cómo se realiza la toma de mediciones para poder tratar de recrear, entre comillas, una experiencia real de laboratorio. Entonces aquí pueden ver el nombre de la práctica, el puntaje, 2.5 horas cada reporte de laboratorio, y si alguien aquí es repitente de Física General 2, la práctica número 2 y 4 que se realizaban dentro del campo virtual, ya no va a ser así, van a ser un tipo reporte. Se modificó la guía para poderla adaptar. Bien, entonces estas son las 6 prácticas y como pueden ver aquí están las fechas correspondientes a cada uno de los laboratorios. Esto para que lo tengan presente y ustedes ya sepan qué semana toca un reporte de laboratorio, una práctica de laboratorio y puedan asistir. Entonces esto es lo único que quería dar. Bien, entonces para los que me conocen o no, yo siempre suelo hacer esto antes de dar inicio a una práctica de laboratorio. Suelo dar un breve resumen teórico de lo que nosotros necesitamos para desarrollar la práctica de laboratorio y poder comprender con más detalle lo que es el experimento. En este caso, pues, em, más que todo, un pequeño repaso de lo que ustedes ya vieron en clase. En este caso, pues la práctica del día de hoy, llamado péndulo simple real, es el nombre completo de la práctica, es medición de la aceleración de la gravedad usando péndulo simple. Yo sé que esto ustedes ya lo vieron en su sección teórica de clase, simplemente aquí vengo a dar un pequeño repaso teórico. Bien, entonces, partiendo de los objetivos para esta práctica del día de hoy, tenemos dos. En primer lugar es obtener el valor de la aceleración de la gravedad en Luna y después analizar la relación periodo-longitud de un péndulo simple. En este caso, pues el primer objetivo es un objetivo cuantitativo en el cual nosotros vamos a hacer uso de aquellas ecuaciones que nosotros vimos que se empleaban para el péndulo simple, en este caso me refiero al periodo del péndulo simple, donde, si ustedes recuerdan, el periodo del péndulo simple es igual a 2pi sobre omega y esa frecuencia angular que aparece ahí dependía del valor de la aceleración gravitacional. Por lo tanto, es mediante el uso de esas expresiones que nosotros vamos a realizar el cálculo de la aceleración de la gravedad.
Esto lo vamos a lograr, bueno, lo vamos a realizar mediante dos métodos diferentes. En este caso, uno va a ser un método estadístico y el otro va a ser un método de ajuste lineal. Como van a ver más adelante en el video que les voy a exponer, el diseño experimental para ambos cálculos cambia, la toma de mediciones cambia. Para poder trabajar con método estadístico se utiliza un tipo de diseño experimental y para poder trabajar con el método de ajuste lineal vamos a tener que ir variando la longitud. Entonces vamos a trabajar con otra metodología. En este caso, el segundo objetivo es más que todo analizar la relación periodo-longitud en un péndulo simple. En este caso, pues esto lo vamos a poder observar de manera cualitativa al ver nuestra tabla de datos y comparar cómo es la relación del periodo con respecto a la longitud como tal. Si este aumenta, este disminuye o se mantiene constante a medida que nosotros aumentamos la longitud. Pues bien, la única sugerencia aquí, cuando ustedes planteen sus objetivos, aquí ustedes podrían desprender este objetivo en dos como tal, y cuando ustedes redacten sus conclusiones, pues apoyarse de sus objetivos planteados. Si ustedes dicen que quieren obtener el valor de la aceleración de la gravedad mediante un método estadístico, en sus conclusiones, logramos obtener el valor de la aceleración de la gravedad mediante el método estadístico, obteniendo el siguiente valor, el cual resultó ser muy preciso, muy exacto, comparado al valor teórico de referencia que existe. Entonces, eso lo comento para que ustedes sepan que, base a sus objetivos, es que van a surgir sus conclusiones. Continuando, pues, como conocimientos previos, antes de iniciar a trabajar con el péndulo simple, hay que hablar un poco acerca del movimiento armónico simple, de los osciladores armónicos, pues que de ahí parte toda esta estructura que nosotros vamos a trabajar mediante una frecuencia angular, vamos a trabajar mediante lo que es un periodo. Entonces, primeramente es necesario recordar esa teoría básica que nos va a servir para poder llegar al péndulo simple. Si ustedes recuerdan, el péndulo simple es un caso específico, por decirlo así, de un oscilador armónico, es un caso especial que se cumple bajo una cierta restricción, simplemente recordando lo que ustedes ya vieron en su sección teórica de clase. Bien, antes de hablar del péndulo simple, es necesario hablar de un sistema el cual cumple con las características de un oscilador armónico, el cual es el sistema masa-resorte. Pero, primeramente vamos a partir de la siguiente premisa, la cual nos dice que la gravedad depende de la ubicación donde nos encontremos. Simplemente voy a abrir un pequeño paréntesis. En este caso, pues el valor de la aceleración de la gravedad que nosotros obtengamos aquí en una CU no es el mismo que ustedes podrían obtener en Valle de Sula, en el Curla, en Curok. Este va variando dependiendo la altitud como tal, este valor de la gravedad. Y lastimosamente, el curso de Física 100, dado el tiempo, se tiene que limitar este cierto contenido. Ustedes terminan el libro Szymanski, que es el libro base, lo terminan en el capítulo 12 con mecánica de fluidos y entran al capítulo 14 con ondas mecánicas. Entonces, en ese capítulo 13 que queda del libro, se obvia un tema que se llama gravedad y ahí explica con la ley gravitacional universal de Newton. Voy a hablar un poco de esto más adelante cuando vayamos a ver la ley de Coulomb en electrostática, simplemente para hacer una analogía. Pero como tal, aquí, como pueden ver, en esta expresión, para poder calcular la gravedad, depende del radio de la Tierra. La distancia, pues, en este caso, donde se encuentra. Esta es la fórmula más general que hay. Hay una donde este radio de la Tierra se le suma una altura donde este se encuentra. Entonces, toma en cuenta lo que es el radio de la Tierra, de centro, a la superficie, el radio de la Tierra, y como tal se le suma también una altura extra, que vendría a ser esta altitud. Entonces, el valor de la gravedad va a ir cambiando como tal. Entonces, aquí podría estar la justificación de por qué partí de esa premisa. Bien, entonces cierro paréntesis, simplemente lo dejo aquí, como les menciono. Este es el capítulo 13 del libro de Szymanski. Si alguien aquí pues que estudia física, pues yo sí le recomendaría que le diera una lectura a este capítulo del libro. Bien, entonces continuando. Como les mencionaba, vamos a partir del sistema masa-resorte.
Si ustedes recuerdan, pues nosotros lo miramos en el estudio del capítulo 6 cuando estudiamos lo que era la ley de Hooke, vimos lo que era una energía potencial elástica y fue cuando se nos introdujo. Entonces aquí volvemos a su estudio, pero ahora desde la óptica de un movimiento armónico simple, en el cual nosotros tenemos un sistema el cual oscila con respecto a su posición de equilibrio, que sería este sistema que tenemos aquí, una masa, una esfera conectada a un resorte, el cual va a estar oscilando con respecto a su posición de equilibrio. Como pueden ver y recordar, la función que me describe el comportamiento de este sistema es una función la cual está gobernado bajo una función sinusoidal. Y eso es muy importante, esos dos puntos que acabo de comentar, el hecho de que oscile en torno a su posición de equilibrio y el hecho de que esté gobernado bajo una función sinusoidal. Si ustedes recuerdan de sus cursos previos de matemática, en este caso vámonos a geometría y trigonometría, MM 111, ustedes recuerdan que eh, estas funciones trigonométricas tienen la peculiaridad de ser funciones del tipo periódica. Entonces, eso es muy importante para nosotros, ese hecho de que sea una función periódica, por ende, el sistema va a ser un sistema periódico. Esos puntos son muy importantes y más que todo lo que nosotros queremos llegar a obtener en esta práctica que ustedes lo van a realizar es obtener la frecuencia angular y el periodo de un sistema de péndulo simple. Pero antes de trabajar el sistema de péndulo simple hay que entender las características del movimiento armónico simple y ver cuáles de esas características que se encuentran en el sistema masa-resorte las va a cumplir el péndulo simple. Presento esto para después hacer una analogía con el sistema del péndulo simple. Bien, entonces aquí como pueden ver tenemos el sistema masa-resorte, ese que tenemos aquí en pantalla. Si me permiten, solo voy a tomar una captura de pantalla para poder trabajar este sistema que nos va a servir. Permítanme, ya les vuelvo a compartir pantalla. Aquí está. Bien, entonces aquí tengo esta herramienta. Vamos a tomar una captura. Bien, entonces tenemos el sistema masa-resorte. Como ustedes pueden ver aquí donde se encuentra mi sistema, que es esto que está aquí, ¿verdad? El sistema como tal se encuentra en reposo. Este es el estado original en el cual este X que está aquí, pues es la posición en el origen. Y este X que se encuentra acá sería como la elongación propia del resorte. En este caso, si ustedes recuerdan, em, en los sistemas masa-resorte, estos venían siendo gobernados por un tipo de ley, la cual se introducía, que era la ley de Hooke como tal. En este caso, pues, imaginemos el caso en que nosotros tenemos este estado, en su estado de reposo, pues, y nosotros venimos e impregnamos sobre el sistema o aplicamos una fuerza. En este caso, solo digamos que aplicamos una fuerza sobre el sistema para poder estirar el resorte. Una fuerza aplicada aquí y nosotros perturbamos el sistema de su posición de equilibrio. Si ustedes recuerdan, existía una fuerza que era la ley de Hooke, la cual es una fuerza restauradora, la cual trataba de regresar al resorte a su posición de equilibrio. Por lo tanto, debido al hecho de que yo estiro el resorte, hay que hablar también de que este tipo de sistema que estamos analizando son sistemas del tipo conservativo, o sea, en este caso, la energía mecánica del sistema se va a conservar. ¿Y cuál es esa energía mecánica? Pues al aplicar yo una fuerza sobre el sistema, en el cual yo le estiré una cierta distancia X, que es este valor que está aquí, dado el teorema trabajo-energía, pues esta fuerza que está aquí se vuelve un trabajo mecánico y por el teorema trabajo y energía, ese trabajo que nosotros realizamos sobre el sistema se vuelve esa energía mecánica presente en el sistema. No sé si me estoy dando a entender con lo que estoy comentando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Va quedando claro lo que estoy tratando de explicar, joven? Sí,
Bien, entonces solo voy a marcar aquí con otro color para poder indicar el punto sobre el cual se provocó la elongación del resorte. Aquí está. Los puntos sobre los cuales va a estar oscilando el resorte. Bien, entonces en este caso, esa fuerza simplemente se aplica y empieza a actuar sobre el sistema una fuerza restauradora que viene a ser esta que está aquí. No sé qué notación ustedes utilizan en su sección teórica de clase. Yo en este caso suelo utilizar FK. F es su índice K para poder indicar la ley de Hooke. En este caso, si ustedes recuerdan, la ley de Hooke era igual a al negativo, dado que es una fuerza que usualmente se opone al movimiento, al negativo de K, que K es la constante del resorte, multiplicado por X, que X es la distancia, la cual nosotros estiramos el resorte como tal. Entonces, en este caso, pues X vendría a ser este valor en el cual nosotros estiramos el resorte, que en nuestro caso terminaría siendo la amplitud de movimiento sobre la cual va a estar oscilando el sistema masa-resorte, este valor que está aquí de X. Entonces, bien, dado que yo estiré el sistema masa-resorte, este sistema va a tratar de regresar a su posición de equilibrio debido a la presencia de esta fuerza restauradora, pero debido a que la energía mecánica en el sistema se va a conservar, quiere decir que no va a llegar un momento en el cual el resorte, por decirlo así, va a regresar a esta posición que está acá. Esto, ¿verdad? Que regrese a su posición de equilibrio. No es como que, bueno, le apliqué una fuerza, estiré mi resorte y ahora por la ley de Hooke va a tratar de regresar a este punto. No, debido a que permanece esa energía mecánica, estamos hablando de un sistema conservativo, quiere decir que no se va a perder energía en el sistema, valga la redundancia, entonces en este caso el sistema va a empezar a oscilar entre estos dos puntos, porque esa fue la amplitud como tal. La distancia que se estiró el resorte termina siendo la amplitud y debido a esa fuerza restauradora, el sistema va a empezar a entrar en una oscilación como tal. Entonces, lo único que yo quiero extraer de todo esto es que en este tipo de sistemas, como osciladores armónicos, siempre va a existir la presencia de una fuerza restauradora. En nuestro caso, para el sistema masa-resorte, la fuerza restauradora no es nada más ni nada menos que la ley de Hooke, esta que está aquí. Esto viene a ser para nosotros lo que es la fuerza restauradora presente en el sistema como tal. Y esto nos va a servir más adelante. Ahorita que define el movimiento armónico simple, bueno, ustedes ya lo saben, eh, vamos a ver por qué motivo la existencia de esta fuerza restauradora y esta oscilación que se provoca respecto a la posición de equilibrio, o sea, esto que está aquí, que oscila respecto a la posición de equilibrio. Poner esto acá para poder indicar la posición de equilibrio. Bien, entonces, regresando a la presentación, una vez comentado esto, vamos a hablar ya acerca del movimiento armónico simple. Entonces, decimos que una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple cuando vibra o, o oscila bajo la acción de fuerzas restauradoras. En el caso del sistema del masa resorte, la fuerza restauradora que va a tratar de regresar al sistema a su posición de equilibrio eh, va a ser la ley de Hooke. Para el péndulo simple es un tanto diferente. Y resulta que el problema en el sistema del péndulo simple, pero digo que es un caso especial, resulta de la presencia de esa fuerza restauradora. O sea, esa misma fuerza restauradora que aparece en el sistema del péndulo simple es la misma que nos va a causar un problema al momento de escribir su ecuación diferencial de movimiento. Bien, entonces decimos que una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple cuando vibra u oscila bajo la acción de
fuerza retirada. Está bien, no hay inconveniente, joven. Entonces, cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras, que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. En este caso, pues ustedes pueden observar que para el sistema masa-resorte, esa distancia, que es proporcional a la distancia respecto a la posición de equilibrio, es este X de aquí. Y como pueden ver, esto en color morado es la posición de equilibrio y esa X que aparece aquí es proporcional. Miren, aquí viene a ser esa distancia que es proporcional. Bien, esto lo comento porque no necesariamente porque un sistema tenga la presencia de una fuerza restauradora, nosotros vamos a decir que cumple como un movimiento armónico simple, sino que esa fuerza restauradora como tal presente tiene que ser proporcional a la distancia respecto a la posición de equilibrio. La ley de Hooke lo podemos ver con respecto a este valor de X que está aquí. Bien, entonces decimos que dicho cuerpo es un oscilador armónico. Entonces, se genera entonces un movimiento periódico en el sistema, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. Eso también lo podemos observar nosotros aquí, desde el hecho de que la función que describe el comportamiento del sistema es una función sinusoidal. Bien, pero es importante recalcar que no todos los movimientos periódicos son armónicos. Para que lo sean, la fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. Muy importante esto. Bien, entonces, para entender el movimiento armónico simple es importante entender el concepto de oscilación o vibración. Esto es muy importante. Decimos entonces que un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio debido al efecto de fuerza restauradora. En algunos textos pues, suelen utilizar la palabra oscilación o vibración como lo mismo, entre comillas. Entonces, un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio debido al efecto de fuerzas restauradoras. Muy importante eso. Bien, las magnitudes características de un movimiento oscilatorio vibratorio son el hecho de que es periódico, bueno, la magnitud sería el periodo y la frecuencia. En este caso, pues el periodo simplemente es el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa y la frecuencia se trata del número de veces que se repite una oscilación en un segundo. En este caso, ustedes saben que existe una relación matemática la cual relaciona estas dos variables como tal, lo que es el periodo y la frecuencia. Bien, ya para poder ir concluyendo y aterrizando un poco todo esto que hemos comentado al momento de escribir este oscilador armónico, es el hecho de las características que presenta el movimiento armónico simple. En este caso, pues tenemos que es un sistema que presenta la característica de ser un sistema vibratorio, o sea que el cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio, siempre en el mismo plano. Para la ley de Hooke, que está aquí, o para el sistema masa-resorte, mejor dicho, podemos ver que oscila siempre con respecto al plano del eje X. Ahí es donde se da lo que es su movimiento. Otro punto importante es el hecho de que sea periódico. En este caso, el movimiento se repite cada cierto tiempo denominado periodo T, o sea, cuando se da una oscilación completa. Esto más que todo yo les sugiero, si quieren ver un poco más en detalle, dado el tiempo aquí no me permite, que vayan y revisen lo que es la gráfica de nuevo del seno y el coseno y vuelvan a repasar lo que era un periodo completo, o sea, cuánto se tardaba en dar una oscilación, que es de 0 a 2pi para dar una oscilación completa. Es muy importante que tengan eso en cuenta porque hay problemas, más que todo en el examen, que parten de esa naturaleza de observar, pues, cuando está desfasado un movimiento como tal. Recuerden que en el argumento de la función sinusoidal aparece un ángulo phi más phi que indica si el movimiento está desfasado o no. Muy importante. Así ustedes van a poder también determinar lo que es el periodo en ese instante. Por último, se describe mediante una función sinusoidal, seno-coseno. Pues bien,
antes de continuar, voy a explicar eso de se escribe mediante una función sinusoidal. El trabajo para ustedes va a ser el siguiente. Para el sistema del péndulo simple, yo voy a hacerlo aquí para el sistema masa resorte, ustedes van a tener que realizar un diagrama de cuerpo libre del sistema como tal. Entonces ustedes van a tener el sistema masa resorte, este que está aquí, y en este caso, pues, nosotros planteamos, dado el movimiento que solo es en el eje X, planteamos la sumatoria de fuerzas. En este caso, pues, la única fuerza que actúa sobre el sistema, si tomamos el movimiento hacia este lado, sería la ley de Hooke, que es la única fuerza que está actuando sobre el sistema. Entonces yo planteo mi segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso sería el negativo de la fuerza, en este caso aquí, ¿verdad? Vamos a plantear la magnitud de la ley de Hooke simplemente como K por X, la constante del resorte, por el valor sobre el cual sufrió una elongación el resorte. Bien, entonces, Una pregunta. dígame. No solo por, digamos, ¿por qué en ese caso ahí no puso el negativo? Ah, ¿en cuál? Ah, No, ahí, aquí, simplemente para tomarlo como la magnitud. Entonces, aquí lo voy a hacer mejor de esta forma para que no cometer una es que confusión. Ahí está. a mí siempre me ha confundido el signo de la ley de Hooke, un poco. Eh, bueno, en este caso, tomando la magnitud como se debería, ¿verdad? Tomando la magnitud, o sea, el valor absoluto, se debería que tomar solo como K por X, que sería la ley de Hooke. El signo negativo se le atribuye por el hecho de que se supone, entre comillas, por convención, que siempre es una fuerza que se opone al movimiento del resorte. Por eso es que parte ese signo negativo. Aunque la verdad se debería que tomar así, pues, sin el valor menos, y ya cuando uno plantea la ley de Newton, agregarle este signo negativo, esto que está aquí, para poder indicar que es una fuerza que se opone al movimiento. Ah, listo, gracias entonces. Bien, entonces aquí ponemos, bueno, aquí el signo P nos parte porque es una fuerza que se va a oponer al movimiento del bloque, ¿verdad? En este caso, conocible. Y voy a hacer esto un poco más grande. Si ustedes recuerdan de sus cursos previos de física 100, la aceleración la podemos escribir como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Ahí está. Hay otra notación que voy a utilizar, no se van a confundir, simplemente hay otra forma de poder escribir esta segunda derivada. Creo que en cálculo enseñan esta, ¿verdad? Poner dos comillas arriba. Yo personalmente me acostumbré a utilizar esta notación, que es la notación de Leibniz, de ponerle solo dos puntitos acá. ¿Me? Esto indica lo mismo, que es una segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces voy a escribir acá K, que es la constante del resorte, multiplicado por X, que es la elongación del resorte, por la masa del bloque, multiplicado por, en este caso, la aceleración aquí, simplemente para indicar, es una aceleración en X, porque estamos haciendo sumatoria de fuerzas en X. Bien, entonces aquí voy a borrar esto y vamos a escribir esto. Y ahora voy a reordenar como tal la expresión. En este caso, pues, la masa está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, y como esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces me quedaría de esta manera. X doble punto, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más K sobre M multiplicado por X. Y esto no es nada más ni nada menos que la ecuación que me describe el movimiento armónico simple, lo cual ustedes lo vieron aquí en su libro de texto, en el capítulo 14, ¿verdad? Cuando ustedes estudiaban el movimiento armónico simple, creo que por aquí estaba la ecuación, simplemente para poder hacer referencia a ella acá.
Aquí está. Esta expresión que está aquí, pues es la ecuación diferencial que me describe un movimiento armónico simple. Bien, en este caso, aquí es donde nosotros lo tenemos. Y si ustedes recuerdan, este K sobre M no es nada más ni nada menos que la frecuencia angular al cuadrado. Control, control C. Aquí. Y esto que está acá pasaría a ser entonces la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, esto mismo que yo acabo de hacer para el sistema masa-resorte, a ustedes les va a tocar hacerlo con el sistema del péndulo simple. Si hay alguien aquí que ya llevó ecuaciones diferenciales, el curso, la solución, o si está cursando ahorita la clase, la solución a esto, ustedes aquí no se les va a exigir como tal resolver la ecuación diferencial, eso no. Eh, Simplemente con tal que lleguen a esta expresión e identifiquen quién es la frecuencia angular es más que suficiente, porque una vez que ustedes identifican quién es la frecuencia angular, ustedes ya pueden obtener lo que es el periodo. Y nosotros vamos a trabajar mediante esta expresión que está aquí para poder obtener el valor de la aceleración gravitacional, porque resulta que para el péndulo simple la frecuencia angular depende de la gravedad. Entonces, bien, esto, solamente para abrir un paréntesis, la solución a este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden de coeficientes homogéneos esto va a dar una raíz imaginaria, por lo tanto la solución va a ser una función sinusoidal seno y coseno. Simplemente para abrir un paréntesis, otro más. Si se preguntan, pues dónde van a poder ver esa interpretación de que por números imaginarios, soluciones imaginarias, parten sale esa función sinusoidal. Si alguien aquí estudia ingeniería eléctrica, física, lo van a ver o con más detalle en la clase de variable compleja. Ya van a poder entender esto. Bien, entonces, como tal, lo que quiero llegar aquí es un punto importante. Esto que acabo de realizar ahorita es el trabajo que ustedes van a hacer en el marco teórico. Van a tomar el sistema de péndulo simple, diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas, según la ley de Newton, hacer el desarrollo y llegar a la ecuación diferencial de movimiento y identificar quién es omega y después plantear quién es el periodo. De aquí pues directamente ya sabemos que omega simplemente es la raíz de K sobre M. Bien, esto sería. Pero resulta que debido a que el péndulo simple, su fuerza restauradora, no es tan directa como la que aparece en la ley de Hooke, esto que está aquí, miren, esa fuerza de restitución, tal y como lo menciona aquí en el libro de texto, que lo acabo de ver, fuerza de restitución ejercida por un resorte ideal. Bien, entonces, esto que está aquí no es tan claro para el péndulo simple. Resulta que aparece, pues, ¿cómo se puede decir? No aparece tan claro los términos acá. Resulta que para el péndulo simple hay un término que viene a afectar como tal la ecuación diferencial y es un término extra que va a aparecer situado aquí. Bueno, más que todo aquí, cuando ustedes vayan a plantear la frecuencia angular, va a ser un término extra que va a aparecer aquí, si no decirlo, una función, ya lo vieron en clase. Entonces, he ahí que surge el hecho de que el péndulo simple es un caso aproximado o un caso especial del movimiento armónico simple, debido a ese término extra que surge por el hecho de la fuerza restauradora presente en el péndulo simple. Pues bien, una vez comentado esto, vámonos ya al péndulo simple. Entonces, solo para concluir, si un sistema presenta esto, vibratorio, periódico, y se describe mediante una función sinusoidal, esto último pues resulta de resolver la ecuación diferencial que aparece aquí. Decimos entonces
que toda partícula del sistema que se mueva según un movimiento armónico simple se denomina oscilador armónico. Ahora bien, el péndulo simple, simplemente, valga la redundancia, es una masa puntual M suspendida verticalmente mediante una cuerda o hilo inextensible. Esto es muy importante. El hecho de que la cuerda sea inextensible es un factor al cual nosotros podemos decir que al momento de medir la longitud de esta cuerda no se va a ver perjudicado o una incertidumbre debido a que el hecho de parte, ahí también lo van a ver en el video, de que al momento que ustedes cuelgan una plomada sobre esta cuerda, se deja 2 o 3 días mínimo, bueno, creo que un día más o menos, para que la cuerda se estire completamente, debido a que por cada oscilación y debido al peso de la plomada, dado que se desprecia la masa de la cuerda, debido a que la masa de la plomada, esa masa de la esfera que se le conecta a la cuerda, resulta ser de mayor peso en comparación a la masa de la cuerda, por lo cual se puede despreciar y por cada oscilación o por el mismo peso, la cuerda se va estirando, por decirlo así. Por lo tanto, em, esto provoca que cada vez que ustedes midan la longitud de la cuerda, pueda darse un valor diferente. Entonces, por lo tanto, se deja hecho el montaje con días de antelación para tomarla, entre comillas, como un hilo inextensible, que va a mantener pues esa longitud en el rango esperado. Bien, entonces, este es el sistema del péndulo simple. Ustedes van a tener que partir de esto que tenemos aquí, y si bien para el sistema masa-resorte el movimiento estaba gobernado bajo en el eje X, ahí se miraba el movimiento, para el péndulo simple, como ustedes pueden ver, el movimiento viene dado por este ángulo teta. Y es aquí, jóvenes, donde parte la restricción, más que todo, para poder aproximar el sistema del péndulo simple como un oscilador armónico. En este caso, dado que el movimiento está restringido por este ángulo teta, quiere decir, eh, más que todo, que el péndulo simple solo puede alcanzar un cierto valor de teta. No sé si ustedes lo recuerdan, pues de su clase, que el ángulo máximo sobre el cual puede oscilar un péndulo simple tiene que ser menor o igual a 10 grados. Y es aquí, jóvenes, donde parte la restricción, de la cual yo puedo decir, ok, si el péndulo simple oscila con un ángulo menor o igual a 10 grados, es un oscilador armónico. Y es debido a esta restricción que aquí cuando ustedes planteen la ecuación para el péndulo simple, ese término extra que menciono que va a aparecer aquí, se va a poder eliminar. Ese término extra que va a aparecer ahí, este se va a poder eliminar debido al hecho de que el movimiento del péndulo simple es menor, el ángulo es menor o igual a 10 grados. Ahí es donde parte. Entonces, cuando ustedes planteen el diagrama de cuerpo libre para el péndulo simple, va a ser algo así, permítame, quizá, van a hacer su diagrama de cuerpo libre y van a plantear el movimiento. En este caso, no vayan a cometer el error de decirme que su movimiento es con respecto al eje X, cuestión que no es así. No es ni con respecto al eje X ni respecto al eje Y. Cuando ustedes planteen o lo dejen resuelto, la ecuación les va a quedar algo así. Teta doble punto, la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo, más omega cuadrado, que es la frecuencia angular para el péndulo simple, multiplicado por teta, y esto, jóvenes, igual a 0. Ojito, ¿verdad? Yo, simplemente para ayudarlos, les voy a dar aquí una pequeña ayuda. Utilicen esto. Lo voy a escribir aquí en Paint. Utilicen esto. S es igual al radio por el ángulo. Y eso no es nada más ni nada menos que la longitud de arco. O sea, esto que está aquí, ¿ven? La longitud de arco. Porque el movimiento que va describiendo es una longitud de arco. Si tomamos la longitud de la cuerda como el radio. Bueno, creo ya que con eso quedaría más que todo claro. Y el hecho de que el ángulo sea menor que 10 grados
ustedes van a poder utilizar esto que está aquí, que es la aproximación para ángulos pequeños, en el cual ustedes podían aproximar funciones trigonométricas, podían hacer una pequeña aproximación si el ángulo es menor o igual a 14 grados, tal como aparece aquí. Y esto es del curso de cálculo 2, series de Taylor. Si se preguntan, este tipo de aproximaciones para ángulos pequeños o aproximaciones utilizando series de Taylor son bastante usadas. Más que todo sirve, también en la parte electrostática sirve, más que todo para poder analizar condiciones de frontera o distancias, las cuales resultan ser muy pequeñas, uno puede hacer una aproximación. En este caso, pues, esto es lo que ustedes van a emplear para poder eliminar ese término extra que aparece aquí. ¿Alguna duda o consulta, jóvenes, sobre lo que he comentado? ¿Dudas, consultas? ¿Va quedando claro la explicación? ¿Los confundí más? Fíjese que lo que pasó a mí es que creo que no presté la atención debida porque no me fijé de dónde salió la fórmula de que es x la segunda derivada, o sea, esa la de la segunda derivada de x más k sobre m por x. ¿De dónde es que fue que la sacó? Esa, de que ¿Sí? tengo aquí. Ah, Esa, ¿no? estos, perdón, que como me comí los pasos intermedios, esta parte de eso que está aquí, como la aceleración en x es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, lo único que hice aquí solo fue despejar. Digamos, esto quedaría así, m igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado, esto que está acá. Y como k está restando este lado de la ecuación, pasa al otro lado a sumar. Esto que Listo, no, no me había fijado que había sido un despeje. Gracias. sí, ya después de esto despejamos para m y aquí solo reescribí. Esto x dos puntos representa lo mismo que esto que está aquí. Bien, entonces ya para poder concluir la teoría, ya para poder cerrar, entonces un péndulo simple se comporta como un oscilador armónico cuando oscila con amplitudes pequeñas, o sea, el ángulo θ es menor o igual a 10 grados. Y por último, la fuerza restauradora es la componente tangencial del peso. Entonces, aquí la analogía, partimos del sistema masa-resorte y llegamos a el péndulo simple como tal. Bien, entonces esa era toda la teoría que les quería dar. Este documento ya lo subí al aula virtual, pero voy a hacer una pequeña edición porque tengo que agregarle aquí la fecha de entrega para ustedes, pero como tal la fecha de entrega del reporte solo se brinda una semana para la redacción. Entonces, ahora sí tomémonos en la guía de laboratorio. En este caso, como mencioné, ustedes perfectamente pueden redactar el informe en un documento de Word, no hay ningún inconveniente. Objetivos, recuerden, al momento de trabajar con la guía de laboratorio, redactar mínimo 3 objetivos basados en los objetivos opuestos, en los objetivos expuestos en la guía de laboratorio. Muy importante. Perdón. Ahí está. Bien, es importante. Materiales equipo lo vamos a ver en el video que les voy a presentar. El marco teórico, como les mencionaba, es un marco teórico guiado. Primeramente, en base a su libro de texto, defina los siguientes conceptos. En este caso, definan que es un movimiento periódico, péndulo simple, periodo de oscilación, frecuencia angular y amplitud de oscilación. Entonces, ustedes perfectamente pueden venir aquí en su documento de Word, pues redactar como tal perdón, redactar como tal lo que es el marco teórico. Simplemente ustedes pueden venir y redactar lo que es su marco teórico. Voy a ver esto porque no me copió bien. Entonces aquí ustedes pueden venir, redactar entonces movimiento periódico. eh, es lo siguiente, el péndulo simple se define como esto. Entonces perfectamente tienen esa libertad
Lo que sí se sugiere es que utilicen el libro de texto. En este caso, yo personalmente no me gusta la teoría como la desarrolla el Sir Szymanski. No, no me gustó. Personalmente nunca me gustó este libro en el curso de física general. Preferí siempre el Resnick, más educado. Em, en este caso, al final del libro, de la guía, aparecen una bibliografía. Yo les sugiero, no sé qué tanto o engorroso resulta a ustedes para la teoría de la física. En este caso, pues yo les sugiero que utilicen este libro. Yo personalmente empecé a trabajar con él hace un par de años. Me gustó bastante. Un libro que en lo personal, si a ustedes les cuesta la teoría, a mí me costaba bastante la teoría al principio, poderla entender. Entonces, eh, este libro que está aquí, que es el Física para Ciencia e Ingeniería de Giancoli, es un libro en el cual ustedes les da la teoría y después de la teoría les hace un ejemplo. Explica un pequeño concepto, después agarra ese concepto junto con la ecuación que describe, hace un ejemplo. Entonces, esto es un libro, si ustedes quieren un libro donde los tome de la mano, les vaya explicando la teoría paso a paso y a su vez lo complemente con problemas resueltos, por excelencia el Giancoli. Yo lo sugiero. No es para hacerle publicidad, claramente, ¿verdad? El Serway también es otro libro, si ustedes quieren libros eh, donde la teoría la detalle bastante. Yo sugiero el Giancoli y el Serway. Y esto de paso les sirve a ustedes, no por decir que la información que esté en Google esté mala, pero al menos se están apoyando el libro de texto. Y ustedes saben que desde el libro de texto donde sale la teoría que le va a aparecer en el examen, nada fuera de ello. Pero yo sugiero el Serway o el Giancoli para que ustedes puedan responder a lo planteado en el marco teórico. Bien, entonces esto lo pueden realizar y aquí está el segundo punto, el que yo les comentaba, el de considera el sistema formado por un péndulo simple. Entonces, hacen el bosquejo del sistema, diagrama de cuerpo libre, realizan el diagrama de fuerzas correspondientes y establecen una expresión para la segunda ley de Newton y obtienen así la ecuación diferencial que describe el movimiento del péndulo simple. Y concluyen pues expresando quién es la frecuencia angular y el periodo del sistema. Abriendo un pequeño paréntesis, si se preguntan, pues si hay alguien aquí que estudia física o está interesado en estudiar física, en el primer curso introductorio que ustedes lleven de la carrera, esto es lo que les va a tocar hacer: plantear en el sistema un diagrama de cuerpo libre y llegar a la ecuación diferencial de movimiento. Esto es ya formalmente lo que se hace al momento de estudiar física. Esto que está aquí. Trabajarlo de esta manera. Bien. Como tal, si ustedes se preguntan qué debe que contener el informe, está este documento subido en el campo virtual, bueno, en el cual están los lineamientos con su respectiva ponderación. Esto para que ustedes puedan observar con transparencia qué debe ir en cada apartado del reporte. En este caso, pues, aquí va el valor y lo que quiero hacer énfasis es en que el tratamiento de datos experimentales, solo el tratamiento, vale casi la mitad del reporte de laboratorio. Y aquí algo muy importante, jóvenes, es el hecho de que si ustedes fallan en el tratamiento de datos experimentales a la persona que le toque realizarlo, el análisis de resultados va a estar malo y por consecuencia las conclusiones también. Entonces, a lo que quiero llegar es que ustedes, si fallan en el tratamiento de datos experimentales, dañan o condenan el análisis de resultados y por ende las conclusiones, perdiendo así 53 puntos del informe, el cual solo vale 80%. Entonces los dejaría con 27 puntos que ustedes podrían tratar de rescatar del reporte de laboratorio. Por eso yo los invito a que cuando realicen sus cálculos, ya sea a mano o en su plantilla de Excel, me los compartan. Yo se hago una revisión previa, les digo, mire, aquí tiene un error, porque créanme, no es de mi agrado revisar una plantilla en la cual, digamos aquí, por accidente, miren, esto tiene que ver con esta celda, pero digamos que por accidente ustedes tocaron esta celda, la cual no era la correspondiente, y desde ahí perjudicaron sus cálculos. Entonces, para mí no es un agrado venir y realizar eh, cálculos que están malos por el hecho de que cometieron un error humano. Uno no está exento de cometer errores.
Entonces yo los invito a que siempre me compartan sus cálculos para poder corregir cualquier error previo que ustedes tengan. Bien, entonces vamos al procedimiento experimental. En este caso, pues voy a compartir un video para que ustedes puedan ver cómo se realiza esta experiencia de manera presencial. Entonces, solo me confirman si pueden escuchar el audio del video. De la aceleración de la gravedad usando péndulo Sí se simple escucha. correspondiente al laboratorio. Miren, los primeros minutos del video quedan para ustedes. Simplemente explica el materiales y equipo y da un pequeño desarrollo teórico. ¿Bien? A lo que quiero llegar, pues aquí explica, miren, la ecuación diferencial. Entonces yo les sugiero que vean el video para que ustedes sepan. Miren, aquí está la ecuación diferencial, aquí está el término extra del que yo les hablaba y aquí está la aproximación para ángulos pequeños. Entonces yo les sugiero que vean el video los primeros minutos. Yo me voy a ir de un solo al procedimiento experimental. La gravedad utilizaremos dos métodos distintos para encontrar amplitud y periodo de oscilación. Procedimiento experimental. Para encontrar el valor de la aceleración de la gravedad utilizaremos dos métodos distintos, tanto en la toma de datos como en el tratamiento de datos. Procedimiento para primer método. Mediciones utilizando valores promedios de longitud y periodo. Utilizamos la cinta métrica para medir la longitud de la cuerda del péndulo. Esto se hace desde el punto en donde está atada la cuerda del péndulo hasta la mitad de la bola de plomo. Tomamos nota de esta medición en la tabla que se encuentra en la guía de esta forma. Ahora movemos el péndulo 10 grados desde su punto de equilibrio y lo soltamos para que comience a oscilar en un plano. Debemos tener cuidado de que no oscile describiendo trayectorias elípticas ni circulares cuando lo vemos desde arriba. Usamos un cronómetro digital como este para medir el tiempo de 10 oscilaciones. Con el botón central iniciamos el cronómetro. Con el mismo botón lo pausamos y empezamos a medir otro tiempo. Y con el botón de la izquierda reiniciamos. Ponemos al péndulo a oscilar siempre con un desplazamiento angular máximo de 10 grados. Si la oscilación es en un plano y estable, comenzamos el cronómetro justo cuando la bola se encuentra en uno de los extremos de su trayectoria. Contaremos el número de oscilación cada vez que vuelva a esa posición. Primera oscilación, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones. Y seguimos contando así sucesivamente hasta llegar a 10. Justo cuando contamos la décima, pausamos el cronómetro y tomamos nota de esta lectura en la tabla que se muestra en la guía de esta forma. Repetimos la medición de longitud de la cuerda y el tiempo de 10 oscilaciones 4 veces más para completar la tabla de la guía. La incertidumbre en la medición de longitud se toma como 3 milímetros, como un estimado por lo impreciso que es medir al centro de la bola. La incertidumbre del tiempo de 10 oscilaciones se toma como 0.3 segundos como un estimado dado el tiempo de la reacción del ser humano. Procedimiento para segundo método. Mediciones utilizando un modelo de ajuste lineal. Primeramente, colocamos un soporte de mesa con transportador cerca del péndulo con el fin de variar su longitud enrollando la cuerda en el soporte. Para la primera medición, enrollamos la cuerda en el soporte dando 2 vueltas en el sentido de las manecillas del reloj. Luego medimos la nueva longitud del péndulo
desde el punto fijo de la cuerda en la barra del soporte hasta la mitad de la bola de plomo. Anotamos la medición en la tabla de la guía como corresponde. Movemos nuevamente el péndulo 10 grados desde su punto de equilibrio y lo soltamos. Con la oscilación en un plano y estable, comenzamos a medir el tiempo de las 10 oscilaciones. Anotamos la medida en la tabla de la guía como corresponde. Para la segunda medición, enrollamos la cuerda nuevamente dando 2 vueltas y medimos la longitud del péndulo y el tiempo de 10 oscilaciones. Repetimos este procedimiento una vez más con una tercera medición, anotando siempre los datos en la tabla de la guía. Para la cuarta medición en adelante, enrollamos la cuerda dando solo una vuelta en el sentido de las manecillas del reloj y se mide igualmente la longitud del péndulo y el tiempo de 10 oscilaciones. Finalmente completamos el cuadro de la guía anotando las 6 mediciones. Tratamiento de datos experimentales. Bien, entonces eso que vieron en el video es el diseño experimental pues que se planteó para el desarrollo de la práctica. Lastimosamente pues la virtualidad no nos permite poder, bueno, la pandemia no nos permite poder ir a realizar este tipo de experiencias de forma presencial, pero eso es la metodología que se utiliza aquí en 200. Esto es lo que vamos a estar realizando a lo largo de todo el periodo. Un pequeño video explicativo para que ustedes puedan ver cómo es el desarrollo de la práctica, qué es lo que se lleva a cabo en la experiencia. Y como siempre, pues mi metodología es esa, dar un pequeño prefacio teórico para poder comprender o abordar con mayor detalle el experimento de laboratorio, por qué motivo estamos utilizando esta metodología y cuáles son las características que ustedes deben que tener en cuenta. Bien, entonces, como comentaba anteriormente, para cada grupo de laboratorio va a haber su propio set de datos. Bueno, aquí solo son 2 equipos. Entonces, ya vienen como tal su set de datos, se los van a poder encontrar ya en la plataforma del campo virtual, que es esto que está aquí en pantalla. Aquí, en péndulo simple, pues está el set de datos para cada equipo. Digamos, en este caso, para el grupo número 1, los datos que él mencionaba que se van a brindar son estos. Vamos a tener el tiempo de 10 oscilaciones. Allá en la guía está la fórmula para poder convertirlo a periodo. Y tenemos lo que son las longitudes como tal. En este caso, pues tenemos 5 y 6 mediciones. 5 para el método estadístico y 6 para el método de ajuste lineal. En este caso, perdón, no hay mucho el brillo. Entonces, en este caso, pues, si me vamos a la guía, recuerden que el ángulo máximo es de 10 grados. En este caso, θ máximo va a ser igual a 10 grados. Es el ángulo máximo. Y tenemos los valores de longitud, que son 5, que se los van a poder obtener de aquí de la tabla de datos. Y tenemos también los valores de el tiempo de 10 oscilaciones. En este caso, como pudieron ver en el video, aparecen unas incertidumbres, más que todo podrían decirse que la incertidumbre de longitud, creo que debería de verse el instrumento, bueno, no es un problema de calibración, sino al tipo de equipo que se utiliza. Como pueden ver, resulta un tanto impreciso medir con un metro al centro de una esfera, dado que eh, queda como en forma diagonal la medición. En este caso, pues, como pueden ustedes observar, queda perdón, como algo en esta forma al momento de tratar de medir, y de ahí pues sí, ya se introduce un error en la medición. Lo único que quiero comentar acerca de eso, de estas incertidumbres que aparecen o incertidumbre que es ligada al tiempo, que en este caso se debe a un tiempo de reacción humano. Digamos, en el caso cuando uno mira ya que el péndulo está en una posición de equilibrio y va a partir a la oscilación, hay un pequeño tiempo de reacción el cual se liga a una incertidumbre. Y en el caso formal, siendo con rigor y formalismo, ese tipo de incertidumbre se afecta. Como ustedes pudieron ver, son valores pequeños, 0.3 y 0.03. Aunque ustedes crean que no pueda afectar en sus cálculos,
eso afecta, lo van a ver más que todo cuando obtengan sus valores, en este caso sus valores experimentales de la gravedad para ambos métodos, van a ver que no son tan apegados o cercanos al valor teórico que se esperaría, y ustedes pueden atribuirlo ahí. Vamos a ver que mediante la incertidumbre de precisión, uno puede en este caso determinar cuál variable medida de forma directa contribuyó más al valor, al cálculo de la gravedad. Eso pues aquí está en la presentación de errores. Bueno, aquí está cuando explica la teoría de herramientas para analizar resultados, más que todo acá, en esa parte de la incertidumbre de precisión. Bien, entonces, sabiendo esto, pues vamos a tener tres tablas de datos experimentales, que estas columnas que están aquí ustedes las van a terminar de llenar al momento de que realicemos nuestros cálculos, o sea, la parte del tratamiento de datos experimentales. En este caso, todas las fórmulas las van a poder encontrar aquí en la parte de anexos. Yo, de igual forma, ya les traigo preparados documentos donde explico ya el desarrollo de las ecuaciones de regresión lineal para el método de ajuste lineal, y me falta complementarlo, bueno, esto, ya que esto lo hice aquí en Word, con esto que está aquí. Perdón, voy a cerrar esto, no es relevante. Con esto. Entonces, vamos a irnos al tratamiento de datos experimentales para la parte 1, en el cual vamos a trabajar con la tabla número 1 y número 2, como pueden ver, estas que están aquí, y dado el documento del set de datos, nos vamos a centrar en este, de la parte 1. Bien, entonces para la longitud inicial me pide que calcule el valor promedio y que calcule la desviación estándar de la media de los datos. Eh, no vaya a suponer que todos aquí presentes pueden calcular una media y una desviación estándar, entonces se lo voy a explicar con detalle. Bien, entonces para poder calcular lo que es el promedio, voy a hacer uso de esta ecuación que está aquí. Esa que está aquí, que es para poder calcular lo que es un valor promedio, que simplemente es sumar los datos que nosotros tenemos y dividirlo entre la cantidad de datos que son. Simplemente así se calcula lo que es un promedio. Perdón, voy a ponerle. Dar un pequeño espacio. Entonces aquí tenemos la expresión para poder calcular lo que es la media. Simplemente aquí sustituyo el hecho de que tenemos la variable q, en este caso pues es la longitud la cual nosotros vamos a calcular. En este caso pues simplemente sustituyo q por longitud inicial, que es el valor que nosotros tenemos aquí en el set de datos. Este pues haciendo referencia a la notación que tengo acá, me dicen si se entiende. Esta longitud inicial 1 sería este que está aquí, longitud inicial 2, longitud inicial 3, longitud inicial 4 y longitud inicial 5. Simplemente estos números que aparecen aquí como subíndice representan la medición como tal. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta el momento con respecto a la notación. En este caso, pues para este equipo, simplemente sería sumar estos 5 valores y dividirlos entre 5. ¿Por qué entre 5? Por el hecho de que este n que está aquí, jóvenes, me representa la cantidad de datos que yo tengo. En este caso, para la parte 1, n va a ser igual a 5 porque solo tenemos 5 mediciones, pero para la parte 2, n va a cambiar porque en este caso tenemos 6 mediciones y n pasa a ser igual a 6. Bien, entonces en este caso lo voy a dejar anotado aquí, n igual a 5, dado que solo tenemos 5 mediciones. Entonces, bien. En este caso, pues simplemente sería sumar esos 5 datos que tenemos ahí y dividirlos entre 5. Ahora, para poder obtener la desviación estándar de la media, vamos a hacer uso de esta expresión. En este caso, como mencioné, n es igual a 5 y aquí voy a hacer el desarrollo de esta sumatoria que está aquí.
En este caso, esta sumatoria lo que me indica es que voy a sumar la diferencia de cada valor medido menos el promedio de esos datos elevado al cuadrado. Entonces, una vez obtenido el promedio de la longitud inicial, eso que está aquí, yo se lo voy a restar a cada valor medido. Entonces, en este caso, como pueden ver, la longitud inicial 1, que sería este valor que está aquí, menos el promedio que obtuve anteriormente, elevado al cuadrado, más, en este caso, la longitud inicial 2, menos el promedio. ¿Alguna consulta o duda hasta el momento? ¿Se va entendiendo, jóvenes, este tipo de expresiones? Solo iba a decir que eso de la variación de la longitud de la cuerda es porque a veces le dieron una vuelta o dos vueltas, ¿verdad? O es porque lo vuelven a medir y hay un errorcito. Bueno, en este caso, para el primer método, no se varía el valor de la longitud, porque eso que ustedes vieron que se va enrollando la cuerda es para poder lograr el método de ajuste lineal. Esto más que todo parte de la definición de- del ajuste lineal en el cual se va variando la variable, se va variando el valor de la variable y se va viendo cómo es su relación con otra variable. En el caso de que aparece una variable independiente y una variable dependiente en la función. Pero lo de la cuerda más que todo se mira en el primer método, que es método estadístico, porque el hecho de que la cuerda esté oscilando y se mantenga esa plomada ahí, representa que por cada oscilación la cuerda se va a estirar un poquito, como un milímetro o menos. Entonces ahí parte esa incertidumbre como tal. No sé si me di a entender. Sí, aunque en la tabla se ve como que primero, digamos, empieza en... Podría ponerla, por favor, para ver. Ujú. Que es 903, después 900 y después vuelve a 903. Es En este caso, como... creo que en mm, este caso fue un error al momento de trasladar los datos. Yo no me encargué de la tabulación, pero tendría que empezar aquí, como en 900, después 901, 902 y después se va estirando. Esa sería la relación verdadera. Pero nosotros siempre lo tomamos como está en la tabla, ¿verdad? No hay que Sí, arreglar. Ah, bueno. no, no, no hay problema. Eso no va a causarles ningún inconveniente al momento de realizar sus Listo, cálculos. listo, gracias. Bueno, entonces aquí está la expresión ya para poder calcular una desviación estándar. Simplemente sustituyen los datos, sacan el valor de esta raíz y calculan la desviación estándar. Una vez calculada la desviación estándar, proceden a calcular la desviación estándar de la media, que no es nada más ni nada menos que el valor que ya obtuvieron entre la raíz de n. Y recordemos que n es igual a 5. Bien, aquí quiero dar un pequeño ejemplo porque les pide hacer una presentación de resultados. En este caso es lo último que solicita, que hagan una presentación de resultados, en este caso aquí, ¿verdad? Eh, yo lo planteo de esta forma porque es importante que recuerden que esto lleva unidades y para hacer la presentación de resultados, ojo, me voy a apoyar de la convención, o sea, esto que está aquí, en el cual el error absoluto debe contener solamente una cifra significativa y el error absoluto predispone cuántas cifras antes o después del punto decimal debe contener el valor central. Bien, ¿a qué se refiere esto? Pues cuando ustedes realicen sus cálculos previos, ustedes no pueden redondear. Ustedes deben que utilizar la mayor cantidad de cifras posibles en este caso. Solamente en la presentación de resultados ustedes van a poder redondear y cualquier otro cálculo que ustedes realicen deben que utilizar la mayor cantidad de cifras. Solo en la presentación se redondea. Digamos un ejemplo, aquí en el cálculo que he realizado en mi plantilla, obtenemos un valor promedio de 2.9018 y la incertidumbre es este valor que está aquí, miren, 0.03. Entonces, los cálculos que dependan de estos valores de promedio se van a tener que utilizar todas estas cifras, como aquí miren, el cálculo de la gravedad, utilizo la mayor cantidad de cifras con la longitud y el periodo, los valores promedios. Pero al momento de realizar la expresión, entonces podemos ver que la incertidumbre, vamos a hacerlo acá, es igual, en este caso, perdón, es igual a
0.03. Entonces, en este caso lo voy a redondear. Dadas las reglas, me dice que debo dejar la incertidumbre a solamente una cifra significativa. En este caso, como podemos ver, tenemos 0.00. El primer valor diferente de 0 tendría que ser 1. Aquí tenemos la cifra significativa. Y el siguiente valor es un 3. Por reglas de redondeo, pues se mantendría el valor de 1. Entonces yo tendría 0.001, la incertidumbre. Ahora, para el valor eh, central, en este caso no me gusta utilizar la notación de el símbolo de, perdón, no se me copió la, aquí está. Entonces, el valor central me dice que debe que contener la misma cantidad de cifras después del punto decimal que la incertidumbre. En este caso me da 2.9018 el valor central, que en este caso es el promedio de los datos. Entonces yo lo voy a redondear. Tengo 2.9018. Y aquí solo tengo 3 cifras después del punto decimal. Entonces aquí debería que tener las mismas. Pero como podemos ver, el valor que le sigue a 1 es 8. Entonces aquí se puede aplicar reglas de redondeo y me quedaría esto. Entonces al final la presentación de resultados me quedaría de la siguiente manera. Miren, el valor central y la incertidumbre ya redondeados, pero simplemente para la presentación de resultados. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto, joven? ¿O todo claro con la primera parte de los cálculos? Bien. Todo claro. Para el periodo es justamente lo mismo, jóvenes, que van a realizar. Simplemente, como pueden observar aquí, me da el tiempo de 10 oscilaciones. Y para poder obtener el periodo, simplemente divido el tiempo de 10 oscilaciones sobre 10. Cuidado, no cometer ese error de venir y empezar a trabajar con estos datos que están acá, del tiempo de 10 oscilaciones, porque esto no es el periodo. Hasta que dividan este valor entre 10, ustedes van a poder obtener el periodo. Veamos para el primer dato, entonces sería 34.27 sobre 10. A mí me daría ya el periodo, que en este caso sería 3.427. Y así sucesivamente, digamos, el tiempo para el segundo, 34.24 sobre 10, me da 3.424. Y así ustedes van a ir obteniendo los valores del periodo, que son los valores que ustedes van a utilizar ahora para poder calcular el promedio y la incertidumbre y hacer la presentación de resultados. Una vez pues hecho eso, proceden a calcular el valor de la gravedad. Una vez obtenido el promedio del E sub 0 y el promedio de T sub 0, que serían estos que se obtienen aquí, obteniendo el valor promedio, este y este que está aquí, ya pueden calcular la gravedad. Recuerden utilizar la mayor cantidad de cifras, tal y como yo realizo aquí, miren, la gravedad, utilizando los valores promedios y redondear. Después calculan la incertidumbre y aquí es donde yo me quiero enfocar simplemente para comentar algo. Me voy a ir acá, presentación de errores, y me voy a ir a la incertidumbre de precisión. Y aquí me dice que la incertidumbre de precisión se puede usar para conocer cuál medida directa aportó mayor error en una medición indirecta. Entonces, aquí quiero llegar a algo. Miren la ecuación que yo tengo. En este caso pueden ver que está la incertidumbre y el valor central en el denominador, la incertidumbre y el valor central, que es técnicamente la misma expresión para la incertidumbre de precisión, solo que en este caso no se multiplica por el 100%, falta aquí. Entonces ustedes podrían venir y tomar individualmente solo este valor que está acá y este valor que estoy encerrando en amarillo, y ustedes podrían calcular estos valores por aparte. ¿Y para qué me serviría eso? Pues para determinar cuál variable medida directamente, en este caso la longitud o el periodo, aportó mayor error al cálculo de G. Y esto pues ustedes podrían decir en sus conclusiones, bueno, como podemos ver, en el método estadístico, el hecho de que el valor de la gravedad o la incertidumbre de la gravedad me diese un valor tan grande, se debe a que al momento de obtener el valor del periodo, hubo un error al momento de realizar esa medición. Y esto pues se puede notar
en que la incertidumbre del periodo fue la que más valor aportó al valor de la incertidumbre de la gravedad. ¿A qué me refiero? Pues imaginen que aquí la incertidumbre de precisión de la longitud le da 0.006, ¿verdad? Sin multiplicar el porcentaje todavía, porque así se llamaría incertidumbre relativa porcentual. Y este me da 0.2, 0.02. En este caso, como pueden ver, esta incertidumbre es mayor que la de la longitud, entonces pueden decir, ah, bueno, hay un problema al momento de realizar la medición del periodo. En este caso, el tiempo de las 10 oscilaciones, se está cometiendo un error, ya sea en la toma de datos por un tiempo de reacción o al momento de manipular el cronómetro. Entonces, para esto es lo que sirve, pues aquí lo único que falta solo es multiplicar por el 100%. Bien. Esto solo como algo que les va a servir para las siguientes prácticas. Bien, hacen la presentación de resultados de la gravedad, no se les olviden las unidades, metros sobre segundos al cuadrado, y nos centramos en el cálculo de G por medio de una regresión lineal. En este caso, pues haremos uso de estas tres ecuaciones que están aquí, y como he venido comentando, lo primero que ustedes van a tener que determinar, ahora me voy a ir con la parte 2, es en este caso, pues, quién es el valor de X y quién es el valor de Y. Para ello, vamos a tomar esta ecuación que me describe el comportamiento del sistema y vamos a hacer una manipulación algebraica de tal forma que lo modelemos como una ecuación, en este caso, un ajuste lineal sin intersecto. Esta recta que tenemos aquí, que es bien conocida, ¿verdad? Y igual a la pendiente por X, que es una ecuación que me describe una recta sin intersecto. En este caso, pues les tengo este documento que ya voy a subir al campus, en el cual describo pues quién es Y, quiénes van a ser los valores de Y, quiénes van a ser los valores de X y quiénes son los valores de la pendiente. Esto que tenemos aquí, jóvenes, es lo que en cada práctica va a cambiar. En cada práctica el valor de Y va a ser diferente, el valor de X, y no necesariamente, solo para esta práctica, se da la peculiaridad que si ustedes obtienen la pendiente, obtienen directamente el valor que buscamos, porque siempre en una regresión lineal, el valor que nosotros buscamos o queremos identificar nos lo va a dar la pendiente, y en este caso la pendiente siempre va a ser un valor único. Como tal, como pueden ver aquí en mi tabla de regresión lineal, que esto lo explico en el video, el valor de la pendiente es único y su incertidumbre es única. Comento esto porque no sé cómo hay alumnos que me dan 6 valores de pendiente, todavía no entiendo cómo hacen la ecuación que utilicen o qué fórmula están empleando realmente para poder obtener 6 valores de B, cuando la pendiente solo es un valor único. Entonces, aquí les indico cómo calcular cada valor de Y, que son cada uno de estos valores, ¿verdad? Aquí tenemos X1, X2, X3 hasta llegar a X6, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 y Y6. Entonces, aquí lo indico, como pueden ver, simplemente utilizando los valores de la tabla de datos, L1, L2, 3, 4, 5, L6. Recuerden que mediante esto ustedes van a obtener el periodo. En este caso, pues el primer valor de periodo, que sería T1, sería 24.50 sobre 10. Y aquí tendríamos 2.45. Entonces ahí tendríamos el primer valor de periodo, que sería el que van a utilizar aquí. No sé si queda claro esta notación que estoy utilizando. ¿Alguna duda con respecto a esta notación? Bien, de igual forma, pues esto lo explico porque si alguien lo quiere hacer a mano, en el video que subí al campo virtual, explico todo esto con más detalle en el video. Bien, una vez que ustedes identifican quién es X y quién es Y, pues ya procedemos a hacer la manipulación de estas expresiones, que ven que solo depende de X y Y. En este caso, para poder obtener la pendiente, simplemente es la sumatoria de X y por Y. Como pueden ver, aquí está el desarrollo de la expresión, cómo se debe que hacer si no están familiarizados con las sumatorias. Así es como se emplearía, ¿verdad? Corriendo desde el subíndice.
calcular la sumatoria de x y cuadrado, ya una vez que ustedes tienen estos dos valores, que en este caso aquí los podemos ver en la plantilla, miren, el resultado va a ser la suma de xy por y y la sumatoria de xy al cuadrado, ya obtenemos la pendiente, y para poder obtener la incertidumbre depende del valor de sigma y, en este caso pues sigma y se obtiene de esta manera, cambia un poquito la fórmula que aparece en la guía, pero no es la gran diferencia, aquí, ¿verdad? Aparece al revés, en este caso es y menos bxy, pero si ustedes salgan menos de factor común y este está elevado al cuadrado, pues no afecta la expresión. Entonces, aquí está, miren, la forma de poder obtener, perdón, aquí es n igual a 6, aquí un error mío, voy a corregir esto. Aquí obtienen el numerador y recuerden que para este caso, n, para la regresión lineal, n es igual a 6 porque tenemos 6 datos. Entonces, bien, aquí el desarrollo de las expresiones. Este documento lo voy a compartir. Y ya una vez obtenido b y delta b, recuerden que esto que está aquí, b directamente, ya vimos que es b es igual a la, perdón, b es igual a la gravedad. Y la incertidumbre de b no es nada más ni nada menos. Voy a copiar esto, a ver si me lo permite. Y la incertidumbre de b es nada más ni nada menos que la incertidumbre de G, para este caso particular. Bien, ¿alguna duda o consulta para dar por terminada la parte de los cálculos? Ya al final, pues solo hacen la presentación. Como les dije, aquí B no es nada más ni nada menos que el valor de G directamente. Y el valor de la incertidumbre es el valor de la incertidumbre de G. Eso es lo que van a anotar aquí. Y aquí al final solo escriben G igual al valor que ustedes obtuvieron, al valor central, que sería B más o menos, perdón, no tengo el símbolo para poderlo escribir, más o menos, la incertidumbre de B. Esto es lo que debería ir acá. Permítanme, quiero ver si lo puedo copiar para que no quede así de chueco. Aquí está, a ver si me permite para hacer la corrección. Instructor, yo tengo una consulta, pero no es con respecto a esa Diga. parte. En caso de que hiciera falta un integrante de nuestro grupo, ¿cómo haríamos en ese caso? Es que yo estaba creando el grupo de Telegram, pero hay una compañera que no está en el grupo suyo y pues no sé cómo contactarla. Mire, en este caso, pues ya dado el tiempo, ella ya debería que estar dentro de los grupos, ¿verdad? Porque ya ha pasado más de una semana que me contacté. En este caso, pues voy a volver a enviar otro correo hoy en la noche, por si algún dado caso ella no se ha podido comunicar, y yo lo hago saber al grupo de Telegram. Ah, ok. Sí, lo voy a hacer con tiempo porque ya la otra semana toca entrega, entonces para que ella se vaya comunicando con ustedes. Listo, listo. Bien, entonces a esto te tocaría escribir acá, simplemente esto, perdón, se me olvidan siempre. eh, no se les olvide aquí colocar las unidades, ¿verdad? Para el análisis de resultados, pues ya me queda poco tiempo. Investigue cómo se calcula el coeficiente de correlación lineal del ajuste y obtenga dicho valor y explique la importancia del mismo. En este caso, forma breve, el coeficiente de correlación lineal me indica qué tanto se ajustaron los datos experimentales al método de ajuste lineal. Recuerden, jóvenes, el experimento es al final lo que me dicta la teoría, uno se apega a lo que dice el experimento. En este caso, para estos experimentos, pues partimos ya de una ecuación, una función que me describe el comportamiento del sistema. Ya vimos que existe una ecuación que parte del periodo del péndulo simple para poder obtener la gravedad, pero en una física más formal es el experimento el cual me dicta la teoría como tal. En este caso, pues el coeficiente de correlación lineal se ve reflejado aquí. Perdón por robarles más tiempo, solo por esta práctica les voy a pedir 5 minutos más. El coeficiente de correlación lineal me indica qué tanto se ajustaron estos puntos que están aquí, que representan los datos experimentales, eh, qué tanto se ajustaron al modelo propuesto, que en este caso es esta recta, la cual yo propuse, como la metodología como tal. Bien, comentarles también, ya que estoy viendo el gráfico de regresión lineal aquí, que si ustedes hacen bien el cálculo de X y Y,
y quieren corroborar si su valor dependiente está bueno, este valor de B, pues aquí tendría que concordar. Este valor de B es el que me calcula el software al momento de hacer el gráfico de regresión lineal, y si este y este concuerdan, sus cálculos están bien. Menciono esto pues porque tal vez se pueda dar un error aquí, ¿verdad? Esto pues como les menciono, compártanme sus cálculos. Bien, después les pide que calculen el error relativo y error percentual. No se olviden utilizar el criterio del 5%. En este caso, pues si el valor de la incertidumbre, como pueden ver aquí, de precisión o de exactitud, estos dos que están acá, son menores que el 5%, quiere decir que están en un rango aceptado, quiere decir que en este caso, pues el experimento es satisfactorio, dado que es un valor menor que el 5%. Aquí pues el error relativo no es nada más ni nada menos que la incertidumbre de exactitud. Repasen qué representa una incertidumbre de exactitud, jóvenes. Aquí está. Y la incertidumbre relativa porcentual no es nada más ni nada menos que una incertidumbre de precisión. Bien, por último realicen un gráfico de discrepancia con los dos valores calculados de G1 y G2, método estadístico y método ajuste lineal, utilizando el valor de la aceleración gravitacional estándar de Tegucigalpa. ¿Y cuál es ese valor? Pues aquí lo da, que es este valor teórico con el cual ustedes van a calcular la incertidumbre de exactitud. Esto lo explico yo en el video, cómo van a obtener esto de aquí. Lo que sí es necesario que recuerden es cuando en un gráfico de discrepancia la discrepancia es significativa o no. En este caso la discrepancia es significativa porque esta recta que está aquí no se encuentra contenida en ninguno de los dos intervalos. Ustedes pueden ver, aquí hay unos intervalos que parten del valor central, y si esta recta no está contenida en estos intervalos, o sea, esa recta que está aquí no corta esto o no corta esto, quiere decir que la discrepancia es significativa. Bien, y si se preguntan de dónde sale el intervalo, bueno, ahí lo explico yo en el video, pero no es nada más ni nada menos que el valor central, sumarle su incertidumbre para dar el límite superior y restarle su incertidumbre para dar el límite inferior. Y de ahí parte ese intervalo, que se llama intervalo de confianza. Cuestionario, pues ahí queda para lectura de ustedes. Y por último, conclusiones. Redacten 3 conclusiones en base a los resultados obtenidos y objetivos planteados. Para ello, pues, al momento de redactar sus conclusiones, evitar expresar conclusiones que no se apoyen en los resultados obtenidos de los cálculos experimentales, apoyarse en los objetivos propuestos por ustedes, si lograron cumplir con cada uno de ellos, y fundamentarlos mediante las herramientas de discusión, de análisis e interpretación de resultados. O sea, esto que está aquí y lo que se realiza más que todo en el análisis de resultados. Bien, sobre todo evitar este tipo de conclusiones, por favor. Conclusiones que son toscas, simples y sin fundamentos. Este tipo de conclusiones, pues, si ustedes redactan este tipo de conclusiones que tengo aquí, si se comprendió el fenómeno expuesto, si logró realizar el cálculo esperado, si se cumplieron los objetivos propuestos, pues yo tranquilamente le voy a colocar 3 puntos. Las conclusiones valen 9. Entonces, si me redactan conclusiones de ese tipo, yo solo voy a colocar 3 puntos. Recuerden, conclusiones bien desarrolladas. Se logró realizar el cálculo del valor de G mediante el método estadístico, obteniendo el siguiente valor, en el cual nosotros podemos ver que este valor resulta ser aceptado porque tiene una discrepancia no significativa, su incertidumbre de exactitud es muy baja y se apega al valor teórico expuesto. Entonces, recuerden, la fecha de entrega para ustedes quedaría para el miércoles 23 de febrero. Esa es la fecha de entrega. No hay prórroga. Entrega del reporte solo lo sube una persona, formato PDF, y no se les olvide incluir, por favor, su plantilla de Excel. Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta antes de retirarnos. Me disculpo por el tiempo. Las próximas prácticas van a ser más cortas. Así comentarles, para la siguiente práctica, igual lo voy a especificar